Bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio donde vamos a poder comunicar, donde vamos a poder entregar la información necesaria, donde vamos a poder conversar y donde vamos a tener quizás un poco más de tiempo que en los videos de nuestras redes sociales en Instagram, que son cortitos, ¿cierto? Pero les doy la bienvenida a este nuevo espacio que lo he denominado Consejillos para Amiguetes, el podcast, ya que Consejillos para Amiguetes en Instagram fue el primer espacio donde pude entregar más información respecto a entrenamiento. Así que bien, les doy la bienvenida, donde el objetivo de este podcast en sí, de este espacio de conversación, es entregar información real, o sea, con base, con evidencia, donde vamos a aplicar la ciencia, donde vamos a poder conversar respecto a cómo aplicamos todo esto que está lleno de información en internet hoy en día, pero en la sala, acá donde estoy grabando hoy día. Y vamos a llevarlo a la realidad, o sea, cómo trabajamos en el día a día finalmente. Por tanto, les doy la bienvenida, espero que le den seguir. Vamos a tener la opción de video por YouTube y también vamos a tener el espacio de Spotify para que escuche o vean como gusten. Finalmente este espacio es para la gente que me rodea, ¿cierto? Que me sigue, a mis clientes, y finalmente no tengo la necesidad de buscar fama o algo así. Finalmente nos da lo mismo eso. Por tanto, creo que lo primero es presentarme. Mi nombre es, ya lo saben, Alfonso Rodríguez. Tengo 31 años, soy entrenador personal y soy el socio fundador de GEA Center. Este espacio que tú puedes ver acá, soy el socio fundador junto a mi gran amigo Gerson. Nos pusimos un objetivo y creamos este espacio para poder hacer de nuestro trabajo nuestro sueño hecho realidad. Bien, yo me titulé de una carrera profesional de ingeniería en prevención de riesgos, pero no era mi mundo, ¿cierto? Siempre cuando viví el mundo del entrenamiento lo hice en el proceso de estudios. O sea, yo estudiaba, iba a la universidad y después de salir me iba al gimnasio. Los fines de semana trabajaba en tiendas de suplementos deportivos y así fui creando esta necesidad por ser entrenador. Luego estudié, evidentemente, para poder tener mi certificación de personal trainer y me pude desarrollar como profesional en un gimnasio de cadena, y hoy en día ya estoy acá, en mi espacio, en mi centro personalizado. Así que agradecido de eso. Es una presentación personal rápida para no entrar en aburrimiento, ¿cierto? Por tanto, bienvenidos a este primer episodio. El primer punto, me gustaría que habláramos quizás sobre emprendimiento. ¿Cómo nació GEA Center? GEA Center es un espacio que fue una idea que se nos ocurrió por una necesidad. ¿Por qué? Porque alrededor del año 2022, 23, un poquito antes, entre el año 21 y 22, post pandemia, yo me encontraba fuera del país y por necesidades, ¿cierto?, de búsqueda de oportunidades o qué sé yo. Quizás vamos a hablar en otro capítulo de eso, pero para que más o menos podamos entender cómo nace GEA Center. GEA Center nace de una necesidad de poder trabajar de forma correcta. Yo, estando en Europa, le comenté a mi amigo Gerson que iba a volver a Chile porque no se me estaba dando el terreno como yo lo esperaba en Europa. Es muy difícil poder darte una oportunidad y ser exitoso en lo que amas en otro país. Por tanto, para mí fue súper importante el tener un amigo acá que tuviera la misma idea que yo. Y GEA Center nace con la idea de poder trabajar bien, ya que al informarle a mi amigo de que yo iba a venir acá, a Chile, de vuelta, iba a volver a trabajar en el mismo gimnasio donde estábamos trabajando. Pero se presentó una cuestión, un cuestionamiento, una duda muy grave realmente, que me la informaron, y simplemente la pregunta fue: ¿tú crees que vas a poder trabajar volviendo a Chile en este gimnasio que está completamente colapsado?
Y ahí fue cuando nos dijimos que era el momento de poder crear nuestro propio espacio. Un espacio de clases personalizadas, un espacio donde no tuviéramos que pagar un arriendo para poder usar las instalaciones, digamos que no son nuestras, ¿cierto? Porque claro, evidentemente aquí en tu espacio uno paga el local o qué sé yo, pagó las máquinas, etc. Pero hoy este espacio es mío, es nuestro, con mi socio. Pero tú en el gimnasio convencional, en el gimnasio masivo, tienes que pagarle un fee al gimnasio, un arriendo aparte de eso, o te cobran una comisión desde el personalizado. Por tanto, la pregunta era, ¿es el momento para poder dar el gran paso de ser independientes, pero de manera formal? Que es muy importante. Por tanto, fue ahí cuando nace GEA Center, con la idea de crear un espacio donde podamos trabajar sin la necesidad de esperar una máquina, sin la necesidad de improvisar un programa o simplemente del trabajar bien. El entrenador que trabaja de forma correcta sigue un programa, sigue una idea con el fin de cumplir un objetivo. Por tanto, eso fue lo importante de poder crear GEA Center. Un entrenamiento de fuerza correcto, un espacio donde puedas tener el objetivo de cumplir con la salud futura de tu persona, donde puedas mejorar tu rendimiento y por sobre todo un espacio donde lo puedas pasar bien, donde puedas entrenar, donde te puedas reír y puedas generar una comunidad que te va a llevar a ser feliz en este lugar. Por tanto, GEA Center nace de una idea, estando yo en Europa, con la necesidad de volver a Chile a trabajar en lo que me apasiona. Y por un lado, en Chile, mi amigo Gerson, buscando una opción de poder trabajar de mejor forma. Y es así como se crea GEA Center. Fue un espacio de reuniones, ¿cierto? Donde nos tuvimos que reunir muchas veces por videollamada, donde tuvimos que coordinar ciertas cosas con nuestro grupo de abogados, donde tuvimos que hablar sobre plata, que también a veces es muy incómodo, pero se tuvo que hablar de plata, y finalmente con un objetivo, que era crear esto. Por tanto, así nace GEA Center, y creo que le dimos al clavo, y yo soy un agradecido de esto, porque Gerson me ayudó mucho en el momento de poder emprender. Imagínate, yo venía de Europa con 0 alumno presencial, solamente con alumnos online, que evidentemente pagan menos que un personalizado presencial. Por tanto, a mí me ayudó mucho el poder contar con Gerson y que él me cediera parte de sus alumnos para poder trabajar en conjunto con él y así empezar a crear la base. Por tanto, fue muy importante y siempre lo he dicho y estoy muy agradecido de que mi amigo Gerson pudo haber compartido conmigo en el fondo sus ingresos y de ahí nacimos nuevamente y pudimos seguir creciendo como centro de entrenamiento. Por tanto, es importante. Y la realidad de emprender no es solo comprar un espacio o arrendar un espacio y comprar máquinas, sino que también tienes que tener un sistema, una administración interna. Se tienen que trabajar con un equipo externo también. Tienes que tener un área de contabilidad, tienes que ser seguro de las cosas que vas a hacer. Tienes que conversar con tu socio para ver en qué vas a invertir y qué máquinas comprar y por qué no también muchas veces cometer errores. Y es muy importante porque de eso se aprende. Por tanto, es importante ver el tema de cómo vas a hacer las clases, cada cuánto tiempo, cuáles son los bloques, etc. Por tanto, la realidad de emprender no es solo comprar un espacio y comprar máquinas, sino que también tienes que organizarte porque ya el espacio no es solo tuyo, es con un socio, ambos tienen que remar a un mismo ritmo y en base a eso se va creciendo y lo demás te lo da el tiempo y el progreso lo va a dar el tiempo también. Pero lo importante es ser ordenado, es tener comunicación y obviamente tener la ambición de crecer, pero también con los pies en la tierra, porque a veces nos ha pasado y me pasó también que obviamente invertimos en cosas que no correspondían, quizás en el momento,
pero se pudo y hoy día estamos acá en un local más grande con aproximadamente 60 alumnos activos y todos ganando muchos progresos y eso es muy, muy llenador. Por tanto, un punto clave en lo que es la mentalidad de emprender es que se requiere de mucha disciplina, ¿ya? Se requiere de una ambición, pero una ambición correcta, con el fin de poder crecer en conjunto. Necesitas levantarte temprano todos los días porque eres tú quien está trabajando, no por esta estupidez de hoy día de estos influencers que te dicen que te levantan a las 5 de la mañana y esos son los millonarios, los ganadores, qué sé yo. No, es porque tienes que ir a trabajar y atender a tus alumnos que tienen a las 6, 7 de la mañana, pero tienes que ir tú, no tienes gente trabajando, eres tú el que está trabajando. Por tanto, tienes que ser constante, tienes que tener una estrategia. Y por sobre todo, que es lo que más quizás a mí me afecta personalmente, es tener paciencia. Yo tengo mucha ansiedad con el tema de ver qué me va a pasar a futuro, de cómo vamos a seguir mejorando, cómo vamos a seguir trabajando, y hay que ser muy paciente. Y también por el tema de las lucas, hay que ser muy paciente con el tema de las lucas. Por tanto, es un tema ser emprendedor. Quizás vamos a detallar más en otros episodios y me podrían comentar qué les gustaría saber de este tema del emprendimiento y lo podemos desarrollar en otro episodio. Porque en el área del entrenamiento también la idea es que conversemos respecto a ese mundo, ¿no? Finalmente soy personal trainer, tengo alumnos de asesorías online, tengo alumnos presenciales y soy dueño y fundador de un centro de entrenamiento. Por tanto, ¿qué podemos aprender como primer episodio? Este primer episodio de Consejillos para Amiguetes, el podcast. Básicamente, yo creo que una de las cosas que más se ve o que se vio en el tiempo o que quizás la gente todavía cree es que para tener resultados dentro de lo que es el gimnasio, tienes que salir totalmente destrozado de tu entrenamiento. O si no te cansaste lo suficiente, quizás no es resultado de que lo hiciste bien. Pero finalmente, el salir destrozado desde la primera sesión y salir muerto todas las sesiones, finalmente no tienes un parámetro de mejora, no tienes un parámetro de decir ¿cuánto voy a mejorar la próxima semana si es que hoy día no pude hacer una repetición más en un curl de bíceps o en un press de banca? Yo creo que siempre tenemos que tener ese concepto. ¿Cómo voy a progresar? Y finalmente, lo que tenemos que hacer y pensar es de que el progreso es paulatino. El concepto de tensión mecánica es un concepto que se emplea mucho en este mundo y va muy relacionado con el progreso. Para poder progresar, finalmente tú tienes que tener una tensión mecánica en el músculo. La tensión mecánica finalmente es el proceso físico de poder mover una carga por medio del músculo, ¿ya? O, como lo dice acá, el significado que buscas en Google, por ejemplo. Te dice que la tensión mecánica es la fuerza física que un músculo genera al contraerse frente a una resistencia. Ya, eso es lo técnico, ¿cierto? Ese es el resultado cuando tú buscas en Google, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿ya? Cómo el músculo genera tensión para poder mover algo, ¿ya? Por tanto, si tú tienes constantemente un alto esfuerzo, una fatiga muy alta, finalmente no estás progresando por sesión, ¿ya? Lo importante es tener un progreso paulatino y finalmente este es el concepto importante para poder progresar, ¿ya? Si no generamos la suficiente tensión para mover una carga, no vamos a progresar, ¿ya? Pero si nos excedemos de esto, tampoco vamos a progresar porque no vamos a tener un parámetro de comparación para el progreso. Por tanto, es importante el saber cómo progresar. Y esto se llama sobrecarga progresiva. Ese es el concepto que tenemos que tener introducidos en nuestro cerebro.
para aquellos que me están escuchando, que son mis alumnos, o para aquellos que no son entendidos en el tema, no siempre tienes que estar al límite en tu entrenamiento, tienes que tener un motivo de progreso. Siempre se ha hablado que existe un concepto que se llama la percepción del esfuerzo, o también se relaciona mucho las repeticiones de reserva, que son aquellas repeticiones que te quedan como tal en la reserva para poder llegar al fallo muscular. A lo mismo que también se comenta mucho de la percepción del esfuerzo en una escala de Borg básica del 1 al 10, qué tanta intensidad tuviste ese día en ese entrenamiento. Si tú siempre estás a máxima intensidad o si siempre estás a un nivel máximo de esfuerzo y no tienes ni una repetición de reserva, no tienes nada como pendiente para la siguiente sesión, no vas a tener un margen de mejora, porque siempre vas a estar a un nivel muy alto de fatiga. Por tanto, eso es importante saber controlarlo. Es importante para ello también, para tener un buen progreso, tener una buena selección de ejercicios, ¿ya? Los ejercicios tienen normalmente un orden, ese es lo básico, ¿ya? El otro día estuve viendo por ahí en redes, a algunas personas se les ocurre hacer, por ejemplo, bíceps, un ejercicio de curl de bíceps, antes de hacer quizás un remo o quizás una lat pull down o dominadas, donde vienen con una fatiga previa del bíceps que es importantísima en la ejecución de una buena dominada. Por tanto, eso es importante saberlo. Tuve una pequeña falla en lo que es este sistema de grabación, así que no sé dónde se va a cortar, ¿ya? Esto no sé dónde se va a cortar. El video siguió, pero voy a seguir grabando ahora que tengo acá este sistema ya activo. Ya, pero básicamente eso, vamos a seguir conversando sobre progresos. Espero de verdad me pregunten por interno o me comenten aquí abajito lo que sea necesario para poder hablar respecto a lo que sea a lo que sea importante, ¿bien? Por tanto, recuerda que el progreso del entrenamiento no solo se basa en una alta fatiga de todos los entrenamientos, tiene que haber un control, tiene que haber un registro y tiene que haber un motivo de poder progresar. Claro, va a llegar un momento en que va a ser el entrenamiento de alta intensidad, pero ¿qué hubo antes de eso? O sea, hubo progreso, hubo una repetición más, hubo un kilo más, hubo mejora de técnica, hubo un montón de otras cosas que son parte del entrenamiento, ¿ya? Y del progreso. Por tanto, no nos quedemos con que vamos a dar, y para que valga la pena el entrenamiento y para que valga la pena cada sesión, quedar muerto en la sala sin ningún motivo de progreso. Por tanto, que los pesos no sean el motivo de decir hoy día hago 3 repeticiones y no tengo ningún tipo de progreso para la siguiente, porque la siguiente sesión de nuevo hice 3, después la subsiguiente hice 2. Atrevámonos a bajar las cargas y a mejorar en otros aspectos, porque eso sí o sí es parte también del progreso. Y bueno, para ya ir cerrando este primer episodio, que probablemente me va a costar editar, no sé qué onda, esta cuestión que se me cortó, pero bueno, vamos a buscar la forma. Para ir cerrando este episodio, es importante que tengamos claro nuestro objetivo y finalmente eso lo podemos interpretar en mi experiencia, por ejemplo, tanto de lo que hablamos de emprendimiento, un objetivo como emprendedor, y también, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento, un objetivo en base a tu progreso. Por tanto, es muy importante que apliquemos un poco de lo que se llama disciplina, ¿ya? La disciplina a veces puede ser el factor que nos ayuda a generar ese cambio. Y es simplemente buscar el querer poder hacerlo o que sea un objetivo que te va a hacer feliz, que te va a retroalimentar. Y esto me pasa en el tema del mundo del emprendimiento, como también en mis progresos en la sala de musculación. Por tanto, la disciplina es muy importante.
¿Se puede ver afectado? Evidentemente, se puede ver afectado por múltiples factores externos, pero siempre tener las ganas de querer hacerlo va simplemente en un paso de darte el tiempo de querer hacerlo. Y es importante eso. Yo sé que hay muchos casos o hay muchas realidades donde tenemos un montón de otras prioridades más que progresar en el entrenamiento o más que emprender en tu vida personal, ¿ya? Entonces, pero podemos aplicar un poco de disciplina y finalmente, bueno, lo hablo más por un tema de mi vida personal, como deportista o como emprendedor. Yo creo que como deportista es lo que me llevó al éxito probablemente en el tema del mundo del emprendimiento, y también me ayuda mucho a mejorar en mi entrenamiento, ¿ya? Porque en un principio al haberme relacionado mucho con el deporte, no de alto rendimiento, porque nunca alcancé a competir profesionalmente o a competir en ligas muy grandes, básicamente quizás eso me lo dio, pero tener las ganas de destacar, de querer cumplir con los objetivos, ¿ya? Hoy en día también está esas ganas en el mundo del entrenamiento, del emprendedor. También me gusta generar un cambio en las personas, me gusta ayudar a las personas a poder cumplir con sus objetivos. Por tanto, también para mí es una meta a conseguir y lo veo como disciplina, poder aplicarlo. Desde muy chico estuve metido en el mundo del deporte. Primero partí con el fútbol. Jugaba en la escuela de Leonel Sánchez de la Universidad de Chile y me preparaba con un gran amigo mío, Felipe, que espero que escuche esto, ojalá, mi amigo Felipe Farías. Con él nos preparábamos los viernes en la tarde, entrenábamos previo a ir el sábado a la escuela de fútbol y nos encantaba poder tener esta instancia de poder prepararnos para ir a entrenar al otro día. Afortunadamente todavía somos muy amigos, él también es entrenador, tiene un muy buen cargo ahí en su trabajo, es una persona muy, muy honorable y entrenábamos mucho, jugábamos fútbol todos los días y era parte como de una profesión, teniendo 8 o 10 años, no sé, no me acuerdo. Luego de eso pasó con el skate, yo fui skater, hasta el día de hoy tengo mi tabla de skate, hace muy poco hice unos trucos en skate, hace unos cuantos meses me lesioné andando en skate, me dio una tendinitis de rodilla, pero también el skate en este caso te ayuda mucho a perseverar, a tener esa disciplina de volver a intentarlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que te resulta. Y luego, como deportista de fisicoculturismo, donde la disciplina es lo primero que hay en ese deporte o en esa disciplina como tal, ¿ya? No tenemos todavía el concepto deportivo de fisicoculturismo, pero muchos lo vimos y lo vemos como un deporte porque requiere de mucha preparación, de mucho entrenamiento. Pero la disciplina que hay en el fisicoculturismo con el tema del entrenamiento, de no saltarse ni uno, de la alimentación y del focus que hay que tener es importantísimo. Por tanto, yo creo que eso, para cerrar este capítulo, es importante hablar de la disciplina y de aplicar un poco la disciplina en el objetivo que buscas y deseas conseguir. Bien, por tanto, si te gustó este primer episodio, dale like. ¿Ya? Dale like, aprieta seguir en Spotify y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, alfonso.rodriguez_fit, GA_center, y por supuesto si te gustaría entrenar en este espacio, comunícate con nosotros para poder venir a entrenar acá a este espacio personalizado. Por tanto, episodio número 1, check. Nos vemos en el siguiente Consejillos para Amiguetes, el podcast.